Bienvenidos a Aquí y Ahora. Yo soy Ilia Calderón. Hay una ciudad cerca de la Amazonía colombiana donde se usa el verbo nucaquear para describir a los hombres blancos que salen a buscar menores indígenas de la tribu Nucac para violarlas. Algunos de estos casos son denunciados, pero la mayoría quedan en la impunidad. Una de esas historias, que se mantiene bajo la más absoluta reserva, involucraría a un militar de los Estados Unidos que habría dejado embarazada a una niña de 10 años de esta comunidad indígena, según información obtenida de la Fiscalía de Colombia. Gerardo Reyes de Univisión Investiga visitó la región durante varios días y nos cuenta lo que se sabe de este y también de otros casos. A este hospital en San José del Guaviare, una ciudad de la Amazonía colombiana, llegó una niña indígena de 10 años embarazada. La acompañaba un familiar, posiblemente un tío suyo. El familiar la trajo porque estaba muy asustado de que estaba en trabajo de parto y que ella era muy pequeña y le daba miedo que se muriera. La niña no hablaba español. El familiar le contó al personal médico que la menor estaba a punto de abortar en un río cercano a su resguardo. Pero él la veía tan pequeñita ella que le preocupaba que se muriera. Él no pensó en la posibilidad de salvar el bebé, sino de salvarla a ella. Dice, es que ella es mujer pequeña, va a morir por traer el bebé. Según el familiar, la niña había quedado embarazada de un militar de Estados Unidos que estaba viviendo en las instalaciones de un batallón cercano del Ejército de Colombia. Ella había quedado en embarazo de un militar gringo y que les había dado comida. La menor dio a luz por cesárea. Ella y el bebé sobrevivieron. El bebé nació muy bien, era un niño muy bonito y era morenito como ella, como ellos, pues. Pero tenía los ojos claros. Esta mujer, a quien llamaremos Carla para proteger su identidad, fue testigo del caso de la niña, hoy bajo investigación de la Fiscalía colombiana. Entonces era una bebé que ni siquiera sabíamos si hablaba español o lo entendía, teniendo otro bebé. Varias mujeres de la ciudad querían adoptar al recién nacido, a quien la madre rechazó en medio de su desconcierto. ¿Y qué le explicaba el pariente a ella o el familiar? El familiar decía que en su población muchas niñas estaban quedando en embarazo porque no tenían comida, que no había que cazar, entonces que no tenían que comer y que estaban teniendo los bebés y los estaban arrojando al río. La niña y su hijo quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El caso, que ocurrió en 2019, se ha mantenido bajo el mayor hermetismo. Es una estadística más del creciente fenómeno de la violación de indígenas menores en la región del Guaviare, inducidas por hombres en su mayoría blancos mayores y algunos de ellos militares. Charleidy Castañeda Díez, indígena de la comunidad Hu, recuerda que logró salvarse de un intento de violación de 2 soldados cuando era niña. Ellos venían atrás de mí y me agarraron con todo fuertemente. Y el teniente llegó, ¿y por qué lo hace así? Y me pensaron violarme a mí. Y yo lloraba. En el 2020, el ejército colombiano reconoció que 118 militares están siendo investigados por casos de abusos sexuales en 3 departamentos, uno de ellos el Guaviare. Y ya se conoce un nuevo caso que involucra a miembros del Ejército Nacional. Esta institución aceptó que otros 8 uniformados son investigados de la denuncia sobre la violación a una niña de la comunidad indígena Nucac. La niña de 14 años declaró a las autoridades que en 2019 fue violada durante 4 días por varios militares. Según ella, sus victimarios la escondieron en un sitio donde no le dieron de comer. Luego la dejaron desnuda deambulando por la carretera. 6 soldados, un sargento y un cabo fueron arrestados. Lamentamos profundamente los hechos ocasionados en el mes de septiembre del 2019, donde se ven involucrado un personal militar por un presunto caso de violencia sexual contra una menor indígena. Los casos de los militares avanzan lentamente. La directora seccional de la Fiscalía en Guaviare
Isabel León explica por qué. Nosotros estamos dándole toda la prioridad, pero en ocasiones tenemos dificultades en terreno, como por ejemplo no ubicar fácilmente a las víctimas. Joaquín Mendieta, quien lleva 2 años y medio como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Guaviare, reconoce que el abuso sexual de menores es uno de los principales problemas con el que tiene que lidiar esta entidad. En primer puesto, la problemática que tenemos con nuestras comunidades indígenas, en especial con los Nucat y con nuestros niños indígenas Hu. Luego de reconocer el problema, sin embargo, le restó importancia. En este momento no son, digamos, tan preocupantes, pero sí se reciben casos que tienen que ver con este tema. Al preguntarle por las cifras que no le parecen preocupantes, no las conocía. ¿Con qué frecuencia reciben casos de niños abusados sexualmente? Pero no recuerda con qué frecuencia. Uno. Mendieta tuvo que apoyarse en un asistente para responder. ¿4 por mes? 4 por semana. 4 veces más o menos por semana estamos recibiendo a través de nuestro sistema de información misional. La ley colombiana castiga con 12 a 20 años de prisión a quien acceda carnalmente a una persona menor de 14 años. La proyección de la estadística oficial arrojaría un total de más de 200 violaciones al año en este departamento. Esto sin contar los abusos que no se denuncian por temor o vergüenza. El equipo de Univisión Investiga viajó en septiembre de 2022 a San José del Guaviare, en la Amazonía colombiana, para conocer de primera mano lo que está ocurriendo con los niños. Que vivieran aquí dentro del resguardo. Hablamos con los jefes indígenas, con las familias que viven en los resguardos y las que sobreviven en las calles. Un misionero que convivió 10 años con los Nucac nos ayudó a comprender su idiosincrasia. Seguimos la rutina de los niños día y noche, escuchamos la opinión de funcionarios públicos como la secretaria de Salud Cecilia Romero, quien responsabiliza de esta crisis a los padres de los niños indígenas. Es como su cultura, su cosmovisión de ellos, que no le prestan atención a estos menores de edad. Buenos días. Visitamos proyectos de ciudadanos comunes empeñados en mitigar la situación. Nos faltó buen cilantro, pero el caldito quedó bien sustancioso. Como es el caso de María Eugenia Rivera, quien mantiene un hogar escuela para niñas de la comunidad Nucac. Desde hace casi los 2 años le estoy apostando a un proyecto personal, porque se me metió entre el corazón y la sangre que no podía dejar pasar de largo. La tranquila ciudad de San José de Guaviare tiene un problema ambivalente con los indígenas. Por un lado, destacan su presencia en murales y se sienten orgullosos de que los Nucac sean patrimonio cultural de Colombia. De hecho, el Hospital Central tiene un pabellón dedicado exclusivamente a la atención de los indígenas. Los sociólogos, los antropólogos fueron los quienes asesoraron este proyecto y tuvieron en cuenta esa idiosincrasia de los pueblos, que los baños, por ejemplo, fueran baños amplios, donde, por ejemplo, el pueblo Nucac, ellos se entran a bañar acompañados, ellos no entran solitos. Brigadas de salud hacen presencia esporádicamente en los resguardos, pero por otro lado hay quienes consideran a los indígenas, especialmente a los niños, un estorbo. Ellos deban de estar en sus tribus, en sus malocas. ¿Sí? Porque no mira que ellos que fueran inteligentes y hicieran caso, pues estarían bien, pero es que ellos no son como animales. Niñas indígenas atrapadas entre la tentación y las costumbres. Si la niña le llega la primera menstruación a los 10, 11, 12, 13 años, ahí ya es adulta. Y ella puede decidir, ella es autónoma en sus decisiones. ¿Y ellos respetan eso? Sí, ellos respetan porque ella es una niña adulta. Las comunidades indígenas en las inmediaciones de San José del Guaviare, en Colombia, viven en la pobreza y el abandono. Es tanta la pobreza que muchas veces no hay nada que comer.
La destrucción de su hábitat ha lanzado a las familias indígenas a las calles, donde las niñas se convierten en presa fácil de depredadores sexuales. Para llegar a ellas, hombres blancos, civiles y militares les ofrecen un adictivo pegante químico que aspiran para distraer el hambre. Gerardo Reyes siguió el rastro de algunas de las víctimas y también habló con adultos que han sido testigos de estas terribles historias. Estos niños y niñas que corren en la madrugada por las calles de San José del Guaviare podrían ser la última generación de dos comunidades indígenas milenarias de Colombia, los Nucac y los Hu. Sus asentamientos están a pocos kilómetros, pero ellos duermen en cualquier rincón de la ciudad donde los rinda el cansancio. Ella me mandó a hacer relaciones con los blancos y yo no quise eso. Charlady Castañeda pertenece a la comunidad Hu. Ella accedió a compartir con nosotros los peligros que vivió de niña cuando decidió deambular por las mismas calles. Ellos ya recibieron la plata y para venderme a mí de mi cuerpo. Los Nucac eran cazadores nómadas sin contacto con la civilización. Conocían nada sobre nuestro territorio, venían desnudos incluso. Entonces con sus hombres, mujeres, niños, niñas, pues lo que se encontraron fue fuerte. Ante el acoso de la guerrilla y el paramilitarismo, se vieron forzados a asentarse en tierras ajenas, rodeados de cuarteles militares, grandes haciendas ganaderas y la seducción de la ciudad. Con los Hu fue un poco distinto, este era el territorio de ellos inicialmente, esta era su zona y nosotros como colonos llegamos aquí a invadirles, ¿cierto? A quitarles el territorio. La selva, su fuente de sustento, fue destruida para dar paso a los cultivos de coca. Quedaron en un callejón sin salida, según Joaquín Nigbe, jefe Nucac de este asentamiento de Agua Bonita, donde viven 24 familias. Nosotros como desplazados no tenemos territorio, primero que todo. Tenemos, pero vivimos fuera de territorio. Ya no hay casi cacería, pesca, marisca. No tenemos comidas suficientes como antes. De ahí mismo casi no tenemos buen bienestar del pueblo Nucac. Cazadores como este quedan muy pocos. En el momento en que lo encontramos, emprendía una caminata de 3 horas hacia la zona selvática más cercana. Llegamos a Agua Bonita en las horas de la mañana. Las condiciones de vida del campamento son muy precarias. No hay actividad laboral ni agrícola. Las mujeres cuidan a sus hijos en ranchos derruidos y los hombres matan el tiempo en otra vivienda escuchando radio. Nigbe nos recibió en La Maloca, el centro de reunión de la comunidad. ¿Qué come un día común y corriente? ¿Cuál es el almuerzo y la comida de la comunidad? En este momento, como casi no hay sus alimentos. Aquí se pasa hambre. Acá aguanta hambre, claro. Siempre. Cuando uno las ve pintando así es porque están llenas de alegría. María Eugenia Rivera dejó el periodismo para dedicarse a las niñas indígenas en su casa taller de San José del Guaviare, donde ofrece educación y alimentación a varias de ellas. Entre las lecturas de sus estudiantes está un libro sobre la selva que nunca conocieron. Rivera adoptó a una de las niñas que un día se presentó en su casa. Es una niña que fue abusada desde los 7 años aproximadamente. Y ella poco a poco le ha ido contando a usted esas experiencias terribles que tuvo en la calle. Dice ella, todos borrachos, mujeres también. Y los niños lloran. Entonces le pregunté, ¿por qué los niños lloran? Me dice, porque tienen hambre. Y los adultos están en el piso, borrachos, sin conciencia. El alcoholismo entre las comunidades indígenas es alto. Ahí entendí por qué los niños, aún niños de 2 añitos, 3 añitos, se vienen en grupo caminando hasta la ciudad, que les queda 2 horas, pero tienen la esperanza de encontrar en la basura algún poquito de comida. Expusimos el relato a Óscar Gaitán Rodríguez, representante de 7 resguardos de la comunidad Hu. 40% ocurre aquí es verdad, porque
Yo con ganas de llorar en ese espacio cuando usted mencionó, el papá toma su licor y el niño no tiene de comer, entonces la mamá también. Mientras Gaitán y otro de los líderes de la comunidad se pintaban sus caras y se acomodaban las coronas de ramas que usan para celebraciones especiales, en el segundo piso de La Maloca varios niños veían dibujos animados. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Que los absorba Occidente y tener todas las costumbres de los blancos? No. Nosotros queremos 100% la parte raíz, donde nacimos. Los niños han tomado como un juego nuestro intento de hablar con ellos. Corren por los callejones que conocen mejor que los caminos de sus resguardos. Algunos no hablan español, solo saben pedir pan y gaseosa. Hay muchos varias chinas lo que meten ahí, boxer, tetón, marihuana, bazuco. Los niños buscan refugio al final del día en cualquier rincón de la ciudad. Han cambiado La Maloca por la calle. Quizás nadie los espera ni nadie los extraña. En ese ambiente de abandono, los menores, especialmente las niñas, son presa fáciles de los depredadores sexuales. Para acceder a ellas, los hombres les ofrecen ya sea boxer para inhalar, una bebida fermentada llamada guarapo, comida o dinero. Hay otras jovencitas, le dan drogas, le dan dinero, le dan trago y a veces le compran ropa. Y por eso ellas también no quieren dejar sus cosas. Norma es una indígena de la comunidad Hu. Ella dice que a pesar de que las amigas la tentaron con la oferta de la vida callejera, ella prefirió quedarse con su comunidad. Yo estudié y cuando mi tía me dijo vamos a hacer fariña, voy con ella, hago fariña y me vuelvo en la casa. Me gusta bañar en el río, me baño, hago mis tareas, juego fútbol. Mantiene en parte a sus dos hijos con los escasos ingresos que recibe por las artesanías que confecciona. Una amiga me invitó, vamos, yo le dije, me apena pedir limosna. Acordamos una entrevista con el misionero Gustavo Ricardo, quien convivió con la comunidad Hu durante 10 años estudiando su idioma. Cuando íbamos a comenzar la entrevista, el misionero se percató de que un grupo de niños y niñas Hu que se acercaron a saludarlo escondían algo debajo de la ropa. Ricardo les pidió en su idioma que se lo entregaran. Ellos obedecieron. Cada uno le entregó una botella de estas con pegante. Por cada botella, nos dijeron, habían pagado el equivalente a 50 centavos de dólar. En una segunda entrevista, Ricardo nos contó que una de las niñas del grupo que se acercó le explicó en su idioma lo que sentía bajo los efectos del boxer. Ella me dice que se sienten bien porque se les quita el hambre. Se sienten borrachos, se sienten como se escucharon algo así, música, gritos, alguien que está hablando mucho, que rían, que ve unos contra el ojo, se sale como florero. El problema, según Charlady, es que una vez pasado el efecto del boxer, le da hambre otra vez. Pese a que los vendedores saben que el pegante lo compran los niños, no hay una sola investigación en su contra, como nos reconoció el teniente Gustavo Sanabria, jefe de la seccional de protección del Departamento de Policía de Guaviare. ¿Pero hay alguien arrestado por distribuir? No, ¿qué pasa? Desafortunadamente, y pues es triste, nos hemos encontrado con casos donde los mismos familiares son quienes permiten o acceden a que los niños consuman estas sustancias. Hay un factor cultural que complica aún más la situación de vulnerabilidad de las niñas, según nos explicó Gustavo Ricardo. Si la niña le llega la primera menstruación a los 10, 11, 12, 13 años, ahí ya es adulta. Y ella puede decidir, ella es autónoma en sus decisiones. ¿Frente a los padres? Frente a los padres. ¿Y ellos respetan eso? Sí, ellos respetan porque ella es una niña adulta. Cae la tarde en San José del Guaviare. Los niños que han entregado las botellas de boxer al misionero con la promesa de que van a matricularse en una escuela pública, suben a su árbol favorito a la ribera del río y de allí se lanzan. Por ahora han calmado el hambre con pan que recibieron a cambio del boxer.
Mañana será otro día sin solución. Se cometieron unos hechos donde hay actos sexuales con 2 menores indígenas dentro de la vivienda. Los llevamos a la calle 40, una vía de perdición donde circulan historias de abuso y horror. El equipo de Univisión Investiga recorrió una calle que es el lugar donde termina la inocencia de los niños indígenas en San José del Guaviare, Colombia. Pero, ¿qué opinan las autoridades? ¿Cómo reacciona la ciudadanía? ¿Y qué tiene que decir la Fiscalía sobre la niña de 10 años que dio a luz tras ser presuntamente violada por un militar estadounidense? Gerardo Reyes busca respuestas a estas interrogantes. La llaman la 40. Es una calle corta aparentemente normal de San José del Guaviare que termina en un embarcadero de lanchas pesqueras. Tiene una agitada vida diurna. ¿Eso qué es? Y nocturna. Salud. Los 3 bares que funcionan en la cuadra venden una bebida casera muy barata de caña de azúcar fermentada llamada guarapo. ¿Cuánto cuesta esa jarra? 2.000 pesos. Y la compartimos con los amigos y las amistades. 2.000 pesos son menos de 50 centavos de dólar. Salud. La presencia de negocios de venta de pescado del imponente río Guaviare que baña la ciudad y una tienda de implementos para pesca le dan apariencia de calle de puerto. Se llama la malla electrónica. ¿Por qué electrónica? Porque el pescado no la mira entre el agua. Pero varias cosas hacen especialmente siniestro este lugar, empezando porque aquí el gobierno departamental tuvo que desplegar este aviso en el que prácticamente se advierte que está prohibido violar a menores de edad. El aviso es un reconocimiento de lo que todo el mundo sabe en San José del Guaviare, pero pocos quieren ponerle fin. Esta es la calle de la perdición de la niñez indígena. William González, comerciante de pescado en el corazón de la 40, dice que lo ha visto todo. Lo que está pasando es triste, sobre todo con los niños indígenas. Claro, están metidos en la vaina de la droga, en la prostitución. Niñas que en realidad 10, 11 años ya están prostituidas. Cuando cae la noche, según González, se miran niños de 9, 10 años vueltos nada de ese guarapo. Niñas con los tarros de Boser por acá encaletados. Niñas. ¿Y quiénes son los clientes de las niñas indígenas? Una cantidad de adultos ya mayores que en realidad 10.000 pesitos le pagan a una muchachita. 10.000 pesos son un poco más de $2. Otros de los visitantes de la calle son jóvenes. Y a las 9 de la noche vienen en una moto, dan una vuelta y recogen una indígena y se la llevan. ¿Te pilla? Muchachas, jovencitas. ¿Y las niñas están alcoholizadas? La mayoría es el Boser. Ellas usan Boser. Huelen Boser. ¿Para qué? Eso es como una droga, eso las traba, ellas las se vuelven agizosas. Los mismos adultos le dan para el Boser o le dan el Boser con tal de llevárselas. Y a veces quedan embarazadas, ¿no? Claro, eso hay una cantidad de niñas jovencitas por ahí con niños, otros que ya los han regalado, otros que el bienestar los quita, otros, o sea, es increíble. Sobre esta misma cuadra funcionó hasta hace un año una bodega abandonada donde adultos llevaban a las niñas para abusarlas sexualmente. La actividad llegó a oídos de las autoridades, como nos explicó este detective de la Policía Judicial de Infancia, Ediferney Segura López. Llegan unas menores a esta bodega y sale un señor alto, unos 60 años, entrecano, y las ingresa. Los investigadores recaudaron los videos de seguridad de los negocios aledaños para establecer quién visitaba el local. Los resultados fueron positivos. Hay unas denuncias que nos informan de que se cometieron unos hechos donde hay actos sexuales
con 2 menores indígenas dentro de la vivienda. El sospechoso, identificado como Ramiro Mejía, fue arrestado y se le formularon cargos. Cuando los ciudadanos tienen miedo de denunciar, recurren a grafitis como este, en el que acusan a un capitán del ejército de darle guarapo a las niñas para accederlas sexualmente. Aunque se han revelado los nombres de los militares colombianos acusados de presuntas violaciones sexuales de indígenas, el caso del militar estadounidense que habría violado a la niña de 10 años se mantiene bajo la mayor reserva. Es un caso muy renombrado, no solamente aquí en el Guaviare, sino a nivel nacional, precisamente por la concesión y el contexto dentro de nuestras fuerzas militares. Pero déjeme decirle que en este, pues sí tengo que decirle que hay un tema de reserva precisamente por el tema de confidencialidad. A lo largo de la entrevista, Mendieta debió interrumpir varias veces para consultar con sus asistentes temas básicos de la problemática de la infancia indígena. Señor Mendieta, como ha habido tantos cortes en los que usted tiene que apoyarse en sus empleados, sus subalternos y asesores, a mí me gustaría explicarle al espectador que va a ver esta entrevista por qué usted no conoce esos temas. No, yo claro que sí los conozco. Lo que pasa es que muchas veces dentro de mis funcionarios, ellos tienen de pronto los temas de la experiencia, el concepto técnico puntual. No quiere decir que yo no los conozca. Su trato no sea ¿diferenciado? El corresponsal de Univisión, Yesid Vaquero, entrevistó a la directora seccional de la Fiscalía de San José del Guaviare, Isabel León, para conocer en qué estado se encuentra el misterioso caso de la niña embarazada por el militar de Estados Unidos. La funcionaria ofreció pocos detalles. Es un caso que surtió antes de mi llegada, hacia el año 2019. Es un caso donde la señora vicefiscal ha estado al tanto de la situación, han estado haciendo todas las indagaciones pertinentes, se encuentra, como lo indico, en indagación y fue trasladado a la Dirección Especializada de Derechos Humanos. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá no ha respondido correos electrónicos y llamadas de Univisión Investiga. La presencia de soldados de Estados Unidos en Colombia no es de extrañar. Usualmente los ejércitos de ambos países realizan operaciones antinarcóticos conjuntas. Guaviare es cabeza de uno de los departamentos que produce más coca en Colombia. Tampoco sería la primera vez que los militares de Estados Unidos se ven involucrados en casos de abusos sexuales. En 2015, el gobierno de Colombia anunció que investigaría a militares y contratistas de Estados Unidos que abusaron de menores de edad entre 2003 y 2007. Un estudio académico reveló que al menos 53 niñas fueron víctimas de abusos en 2 ciudades del centro de Colombia. En 2015 entrevistamos a Olga Lucía Castillo, madre de una de las víctimas. ¿Cómo unos militares de Estados Unidos van a venir aquí a Colombia, van a coger una niña y la van a encerrar dentro de una guarnición militar, la van a violar y después la van a dejar con llave y después la van a sacar como un perro? De vuelta al caso de la niña de Guaviare, Carla nos explicó que los militares desplegados en esta zona pagan las relaciones sexuales con las menores con alimentos. Ellos les dan las raciones que llevan para campaña a ellos, se las dan a las indígenas o a los indígenas, porque pues a veces son los padres las que las someten a eso con los soldados para ellos tener acceso a esas raciones. Durante su trabajo de parto, la niña indígena no se quejó y se negó a hablar, recuerda Carla. Sabemos que no quiso ver al bebé. Cuando le fueron a poner el bebé para amamantarlo, al parecer ella no lo quiso recibir. ¿Cómo contó el pariente, y si lo hizo con seguridad, de que la persona que violó a esta niña era un soldado de Estados Unidos? Él lo contó y dijo que era un gringo. Dijo que en esas palabras, los gringos eran buenos y les daban muchas comidas y les prestaban a sus mujeres. Es que esa es la situación, ellos no lo ven como una violación, sino como una transacción de cambio para recibir comida. Notamos que cuando preguntamos a los funcionarios qué labores concretas está desarrollando el gobierno para evitar que continúen los abusos de las niñas indígenas,
La palabra que más escuchamos una y otra vez fue articular. Es un tema de articulación que tenemos todas las instituciones. Hemos venido haciendo un muy buen trabajo, precisamente dentro de esa articulación. Las necesidades de articular. Hemos escuchado varias veces a funcionarios que nos hablan de la articulación, de que tiene que haber articulación, de que nos vamos a articular. Pero eso nos suena un poco ambiguo. Gerardo, precisamente, como yo le comentaba al comienzo de la charla, dentro de ese principio de corresponsabilidad debe haber una articulación. Aquí el tema no es de echarnos culpas, de quién está haciendo más o quién está haciendo menos. Al final de la jornada, escalamos esta montaña donde recientemente se descubrió un mural de pinturas rupestres indígenas de miles de años. Ellos venían en el lomo de la gran serpiente porque era gigantesca. Cada huevecillo que iba dejando esa gran serpiente era cada comunidad, cada familia que se iba bajando en diferentes sitios. En las creencias de cómo llegaron los Hiwot a estos lugares, voy a decir. Es un vasto bagaje cultural que precede a los hombres, mujeres, niños y niñas indígenas que hoy son pordioseros en la tierra que les pertenecía. La tierra que era de ellos y que les ha sido arrebatada. Varias personas entrevistadas fuera de cámara para proteger su identidad le dijeron al equipo de Univisión Investiga que son pesimistas en cuanto a las soluciones a largo plazo de la situación de los indígenas en la selva amazónica de Colombia, porque se trata de un tema que no moviliza votos en las elecciones. Emerson requiere mucha atención de todo el día y noche. A ver, hay que estar pendiente de él y todo. La entrega de una abuela para salvar la vida de su nieto y la ayuda que recibe de su pequeña asistente.